Buenas noches y bienvenidos un día más a este programa La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Existe el tópico atribuido al Premio Nobel de Literatura Bernard Shaw de que la juventud y sobre todo la adolescencia son una enfermedad que se cura con el tiempo. La rebeldía, la búsqueda de identidad, los problemas asociados a la imagen y a la autoestima, el despertar sexual o los problemas afectivos son factores que han hecho siempre considerar esta etapa como un periodo maravilloso, pero a la vez turbio de la vida, que se supera con la entrada en la madurez. Sin embargo, en los últimos años existe la tendencia de analizar esta etapa como una enfermedad que precisa terapia o para la que, en el peor de los casos, no existe cura. Así se cuenta en la literatura, en los medios de comunicación o en el cine, como sucede en la renombrada serie Adolescencia. En ella se muestran las consecuencias más nocivas de la sobreexposición a las redes, de la falta de control o de la banalización del mal, hasta las últimas consecuencias, llevando a muchos a hacer una enmienda a la totalidad a todo el sistema educativo, a la red familiar, a las autoridades y a la sociedad en su conjunto. Cierto es que el universo digital, la tiranía de la imagen y la falta de acompañamiento están complicando los problemas asociados a esta etapa de la vida. La soledad, la frustración, el miedo al rechazo o la sobreexposición a la violencia virtual están aumentando los conflictos internos y externos y problemas de salud mental. Pero ¿estamos llevando al extremo con nuestros jóvenes esta tendencia a patologizar la vida? ¿Es esta una etapa oscura o es la sociedad la que no es capaz de darles respuestas? ¿Cómo acompañarles sin caer en el pesimismo? Hoy hablamos con padres, educadores, expertos en salud mental de adolescencia. Comenzamos. Buenas noches, me acompaña en esta noche Eva Vázquez, educadora, mentora y desarrolladora de un programa de acompañamiento para ayudar a jóvenes y adolescentes a fortalecer su autoconfianza. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Jesús. Un placer. Y José Fernando Juan Santos es educador, escritor y profesor en secundaria de filosofía y religión. Buenas noches, Juan Fernando. Buenas noches. Un placer teneros aquí para hablar esta noche de adolescencia, un tema difícil, diría, y más aún en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Eva, lo primero, y José Fernando, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis exactamente? ¿Por qué os hemos llamado para hablar de adolescencia? Bueno, yo lo primero que hice fue buscar qué es un experto y estudiarme el término, porque me venía grande así de entrada. Y vi que es alguien con práctica y experiencia en una materia. Entonces yo me calificaría como experta en adolescencia desafiante, por decirlo en breve. Soy profesora de FP, vengo de una trayectoria como abogada aún más larga que como docente, pero realmente en la docencia yo he encontrado la vocación de una tarea que me parece indispensable, porque me parece un acompañamiento muy interesante y muy necesario para fortalecer nuestra sociedad. Entonces, lo que hago ha sido hasta ahora dar clase de FP, en FP básica, que es este reducto educativo al que los chavales vienen con su cartel de fracaso, porque no han logrado todavía ningún título académico, y ahí se les ofrece la posibilidad de que titulen en secundaria. Profesora también de grado medio, que es la FP una vez obtenido el título de secundaria, y desarrolladora de este programa del que tú hablabas tan nutritivo para ellos, porque en el fondo lo que hacemos ahí es explorar su interior. Ayudarles a que se descubran como personas y que en este momento en el que están en plena búsqueda de todo esto, ¿no? Efectivamente. Fernando, tú eres profesor también con mucha experiencia, igual que Eva, trabajando con adolescentes. ¿Qué haces exactamente con ellos? Yo soy profesor de secundaria y bachillerato, hasta ahora he sido en varios colegios de la Comunidad de Madrid y siempre vinculado al área de religión, filosofía, las humanidades en general. Y actualmente estoy dando clase en un humilde colegio de Orcasitas. Pertenezco a la red de colegios marianistas de España. 3 días doy clase en el colegio y otros 2 días trabajo para toda la red en una actividad pastoral, acción social, en reflexión sobre el proyecto educativo.
Dice la Organización Mundial de la Salud que la etapa de la adolescencia aproximadamente va entre los 10 y los 19 años, ¿no? No sé si es tan amplia, pero claro, todo esto es muy flexible, ¿verdad? Porque algunos serán antes, otros serán después, otros terminan antes, otros terminan después. Muchos problemas físicos o cambios, más que problemas físicos, psicológicos. Pero realmente, ¿qué es la adolescencia, Eva? ¿Tú cómo la definirías? Yo la definiría como una fase de construcción de la propia identidad. Siendo breve, me quedaría en eso, que abarca mucho, porque en el fondo es como de repente descubrir a un desconocido en sí mismo. Vienen de la infancia, donde han estado jugando, donde han estado felizmente protegidos por sus padres y su entorno, y de repente... Se encuentran con alguien que no sabe quién es. No sé quién soy, dónde está mi cuerpo, dónde está mi pensamiento despreocupado, estas preguntas que me vienen, estas preocupaciones. O sea, una fase de cerebro en construcción o en obras, como prefieras. José Fernando, ¿qué es la adolescencia? ¿Tú qué observas en ellos? O sea, mi definición mínima, que trabajo en clase también con ellos directamente, es alguien que piensa pero tarde. Entonces es el momento de la vida en el que empezamos a usar la razón con más competencia, pero siempre a propósito de las consecuencias que nos suceden en la vida y la reflexión sobre lo que nos está pasando. Ahí es cuando vamos adelantando cosas, ¿no? Y creo que también hay que añadir que es un periodo en el que el corazón empieza a cobrar mucha importancia, la interioridad, la propia espiritualidad con cualquiera de sus formas, ¿no? El desarrollo de la propia identidad que llamamos, pero eso que corazón, que Dilexit Nos del Papa Francisco pues nos puso ahí en la palestra, ¿no? Un corazón que necesita ser educado y que comienza a ser comprendido por el joven. Entonces, creo que la adolescencia es un tiempo en el que el joven se tiene que hacer cargo de lo que ocurre en el mundo y tiene muchas preguntas sobre lo que ocurre en el mundo y por qué pasan cosas en el mundo, y también en su propio universo interior, ¿no? Se va modelando, se va formando. De ahí que las referencias sean fundamentales y también pues, bueno, las dinámicas propias de la vida, ¿no? Con sus consecuencias. ¿Vosotros creéis que estamos en un momento en el que la adolescencia que están viviendo los chicos ahora es distinta de la que vivimos en otra etapa anterior? ¿Es más difícil o menos difícil? Empiezo diciendo que la adolescencia para mí es lo mismo. El concepto adolescencia es atemporal. Yo creo que un adolescente es el mismo en nuestra época que en la época en la que transitan. Ha cambiado el entorno, eso sí. Pero un adolescente, a mí me gusta mucho hacer una dinámica con las reuniones de padres. Por ejemplo, les pongo una cita, proyecto una cita en la pizarra, ¿no? El adolescente es una queja, no hay respeto, se comportan fatal, contestan, son rebeldes, bueno, una serie de calificativos un poco negativos sobre esa etapa. Y digo, ¿de quién diríais que es esto? Puede ser una noticia del periódico de hoy, de Sócrates. Y se quedan pasmados, claro, porque es la misma etapa. Ha cambiado mucho a nivel sociocultural, pero el adolescente sigue siendo el adolescente. ¿Tú tienes esa misma sensación, Fernando? Yo creo que es un invento de la modernidad, ¿no? Igual que en muchas formas también la infancia ha sido modelada pues, por la modernidad, por el desarrollo urbano, por las consecuencias de vivir en ciudades, ¿no? Determinado estilo de vida, ¿no? Pues creo que la adolescencia, y estamos viendo pues, que se adelanta y se prolonga, también en parte por el influjo y el empuje de la sociedad, ¿no? Que ha hecho que este tiempo pues, se dilate en el tiempo, no sé si necesario o innecesariamente, pero es un hecho, ¿no? Cada vez comienza antes, y los psicólogos así lo refieren, y parece que cuesta, ¿no? Este periodo que era transitorio, que era considerado transitorio, pues cada vez vemos que está prolongándose más, ¿no? Es decir, creo que hay profesores que llegan a la docencia pues siendo todavía adolescentes incluso, ¿no? en esta relación. Y lo vemos también pues, con esa perspectiva y distancia, ¿no? Creo que también hay dos cuestiones que influyen, ¿no? Una es las redes sociales y otra es la importancia de las relaciones, pero de eso creo que hablaremos después. Sí, como estáis de acuerdo, la adolescencia desde luego que es una etapa de gran vulnerabilidad. Se habla permanentemente de los problemas de salud mental de los jóvenes. Decíamos antes que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que 1 de cada 7 de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Representan el 15% de la carga mundial de mortalidad entre los adolescentes. Nos escucha la doctora Beatriz Martínez Núñez, es psiquiatra infantil y de la adolescencia del Hospital Niño Jesús, que trabaja a diario en el acompañamiento de niños y adolescentes con trastornos de conducta o problemas de adaptación. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas, ¿qué tal?
Beatriz, Un placer. ¿podríamos decir que los problemas de salud mental con los que te encuentras habitualmente ahora en el Hospital Niño Jesús son mayores que en otro momento? Sí, o sea, la realidad, ¿no?, es que el empeoramiento o el aumento de los problemas de salud mental en los adolescentes y en general en la gente joven en los últimos años han ido aumentando. Esto es un fenómeno global, no es un fenómeno solo de España, sino que es un fenómeno que estamos viendo, bueno, pues sobre todo en el mundo que llamamos occidentalizado. Y bueno, pues puede tener que ver con muchos fenómenos, ¿no? Habéis mencionado alguno de ellos, como puede ser el acceso temprano a redes sociales, también el aislamiento que a veces produce la tecnología, ¿no?, sobre todo desde la falta de oportunidad de otro tipo de ocio, ¿no?, un ocio pues más saludable, más inspirador, más estimulante también para el cerebro en esta época de la adolescencia, que es tan importante, ¿no?, estar sometido a otros inputs, ¿no?, a otros estímulos del entorno que no sea solo las pantallas. Beatriz, ¿cuáles son los cuadros más habituales con los que os encontráis en la consulta? Pues a ver, claramente hemos visto, ¿no?, aumentar todos los problemas que tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no?, pues cuadros de depresión, cuadros de ansiedad. Estos cuadros acaban arrastrando también pues conductas del índole autolítico, ¿no?, pues un aumento de las autolesiones y de la conducta suicida también en los adolescentes. Actualmente en España la primera causa de muerte en este rango de edad es el suicidio. Entonces, bueno, también otro tipo de problemas que a veces no los tenemos tan presentes, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que desde el confinamiento, desde la pandemia, también hemos visto aumentar de forma exponencial. ¿Tienes datos de porcentajes de suicidios y en su caso si han aumentado? O sea, pues claramente hemos visto, ¿no?, a partir del año 2021 que la primera causa de muerte en España, en las cifras del INE, pasó a ser el suicidio. Y luego, por ejemplo, os diré, ¿no?, que desde las asociaciones médicas, pues en los servicios de urgencia se ha visto un aumento de un 250% de los intentos de suicidio que consultan en los servicios de las urgencias de los hospitales en España. O sea, que claramente sí que vemos que el aumento es bastante significativo. Hablabas antes también, Beatriz, de los trastornos alimentarios, ¿no? Sí. ¿Está muy relacionado todo esto con el tema de las redes sociales, de los móviles, de la tecnología, en definitiva? Porque también creo que lo has señalado, lo has indicado. Claro, o sea, bueno, al final sabemos que todas estas entidades son entidades de una causalidad multifactorial, o sea, no solamente un factor operaría en ello, porque todos los adolescentes, o la mayor parte de los adolescentes, me atrevería a decir todos en este caso, consumen redes sociales y afortunadamente no todos padecen un trastorno de conducta alimentaria, pero sí es cierto que respecto a otras épocas, ¿no?, pues vemos que claramente el acceso a las redes sociales, incluso con los estudios que tenemos actualmente con evidencia, pues es uno de esos factores de riesgo para tener un trastorno de la conducta alimentaria, un TCA. Al final, los TCA, pues como pasa con todas las enfermedades mentales, el tema del entorno supone un factor de riesgo importante, y en las redes sociales esta comparación y esta exposición a un solo modelo de cuerpo, ¿no?, una exaltación de un ideal de delgadez o de un determinado estilo de vida relacionado sobre todo con la alimentación, a veces ahora como sociedad en este aspecto nos hemos polarizado, pues pueden tener un impacto importante, especialmente la gente más joven, que es la que está en esta etapa de crecimiento y desarrollo de puertas a la madurez. Oye, Beatriz, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte. ¿Tú serías partidaria de eliminar las pantallas, de eliminar tecnología en estas edades, por lo menos? Pues bueno, ese es uno de los debates a los que ahora estamos los expertos sometidos. Yo tengo una opinión particular. Creo que al final eliminar no suele proteger de los riesgos. Eso lo hemos visto pues en cosas que ya deberían de estar eliminadas, y pongo comillas porque todos conocemos jóvenes que acceden a ello, como puede ser el tabaco, como puede ser el alcohol. Pienso que al final la clave es acompañar, es eliminar, y eso sí, algunos contenidos que los adolescentes no están preparados para ver, ¿no?, como pueden ser contenidos pues de pornografía, portales de apuestas, de violencia, ¿no? Y pienso que sí nos queda mucho para hacer en la protección del bienestar de los menores para que no puedan de ninguna manera acceder a esos contenidos.
creo que al final el acompañamiento y la alfabetización digital es una cosa a la que se van a tener que enfrentar, porque no vamos a desdigitalizar nuestro mundo. Parece que más bien cada vez las pantallas nos suponen más tiempo, porque incluso hay trámites, ¿no?, y gestiones que son obligatorias a hacer de esta manera. Pero sí que creo, ¿no?, que al final no es lo mismo un adolescente de 12 años que un adolescente de 16. Estos contenidos de redes sociales pues no deberían de ser abiertos para las personas pues más jovencitas, y al final nos queda, bueno, pues este debate de ver cómo hacerlo, porque claro, a día de hoy, ¿no?, solamente uno tiene que autodeterminarse en Internet, ¿no?, dando clic a si es mayor de edad o si es mayor de 16 años, y no parece eso una manera muy eficiente de protegerlos. Beatriz, sé que te tienes que ir, pero déjame una última pregunta rapidísima. Y es, ¿qué consejos darías a unos padres con un adolescente complicado en casa? Bueno, complicado es una palabra muy amplia, ¿no? Porque al final muchos pacientes, ¿no? Yo tengo además, digamos, un umbral de tolerancia alto porque por desgracia me enfrento a situaciones pues mucho más complicadas que las habituales. Pero bueno, yo sobre todo les diría a los padres que se acerquen. Cuando los adolescentes, ¿no?, están preocupados o lo están pasando mal, generalmente se enfadan. De hecho, incluso a nivel patológico, ¿no?, cuando hablamos de enfermedad, las depresiones adolescentes son depresiones irritables. Entonces, lo que te apetece es mandarlo lejos, porque claro, cuando tienes un adolescente enfadado, pues yo entiendo que sobrepasa cualquier umbral de paciencia. Pero les animaría a estos padres a que se acerquen a su adolescente, que intenten comunicarse con él, que intenten entenderle, ¿no? O sea, que incluso contacten, como decía antes Eva, ¿no?, con su adolescente, con su adolescencia, porque la adolescencia es adolescencia y es complicada desde que el mundo es mundo. Entonces, yo creo que también, ¿no?, el problema de la adolescencia en los papás es que despiertan también muchos malestares y muchos recuerdos de nuestra propia experiencia vital, pero que intentemos entender a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no?, desde estos espacios de comunicación, de estos espacios de escucha, no hablar en los momentos más feos y de mayor activación, porque de ahí no va a salir pues nada productivo, ¿no? Intentar este segundo tiempo que le pedimos tanto a los adolescentes y que muchas veces los adultos pues tampoco nos lo permitimos. Pues Beatriz, muchísimas gracias. Aquí nos seguimos quedando hablando de la adolescencia y de la serie Adolescencia, que precisamente también nos ha traído aquí. Interesante, y muchas gracias por tus aportaciones muy enriquecedoras, sobre todo estos últimos consejos a los padres. Gracias, Beatriz. Muchas gracias a vosotros. Buena mañana. Un placer, adiós, adiós. ¿Qué os parece, Eva? Pues maravillosa, como siempre. Yo escuchar a Beatriz es de enorme nutrición para mí. Lo hago a menudo porque me apoyo mucho en ella para precisamente seguir este consejo que ella nos otorga, tan sabio, acercarnos al adolescente desde nuestro yo más auténtico y más esencial, sin escudo e intentando comprender. Entonces me parece extraordinaria. Hay una serie que está ahora de moda, que se llama Adolescencia, ¿no? Y que pone de manifiesto, algunos dicen, he leído en algunas críticas, que pone de manifiesto la maldad que hay en algunos adolescentes. ¿De qué trata primero la serie, Eva? ¿Tú la has visto? Sí, la he visto un par de veces, además. Bueno, no sé cuánto debería contar de la serie para no destriparla para no completamente. Spoiler, ¿no? Pero bueno, sí que podemos hablar de lo que se ve en el primer fotograma, que es un adolescente que ha asesinado a una compañera de clase y es detenido y bueno, pasa por todo el trámite policial y judicial de custodia y luego ya la serie va examinando un poco las razones que han podido llevar a ese chaval a cometer ese delito, a tener esa conducta. Y ahí la serie se acerca al ámbito educativo, se ve desde dentro un centro escolar, de una manera poco representativa desde mi punto de vista, a la relación con unos padres, al autoconcepto de ese chico, a la relación entre iguales, desde luego al acceso a redes sociales, a contenidos de tipo inadecuado para esa edad y luego la falta de acompañamiento. Bueno, pone encima de la mesa un debate muy interesante en cuestiones que los que somos educadores tenemos que lidiar con ellas, que son, por ejemplo, la imagen que los adolescentes tienen de sí mismos, con toda la lucha interior, además.
¿Y tú crees, Eva o José Fernando, que todas estas cuestiones, ¿no?, que aparecen en la serie, de esa falta de incomunicación, de esa rebeldía contra la adaptación, de incluso la banalización de la violencia o la banalización del sexo, todo esto se da en la realidad? O sea, yo creo que nos sorprendería los casos reales, ¿no?, de película que quizá hay, ¿no? Personas que trabajan... Yo no estoy directamente con casos tan problemáticos. O sea, quiere decir que no es una película, que se da en la realidad. Estos casos no se puede extrapolar a la adolescencia, o sea, creo que ahí el juego está mal hecho, que quizá lo bueno que tiene la película es que los que trabajamos con adolescentes o las familias que tienen adolescentes, pues ven interesados esta serie y hablan de lo que los jóvenes están viviendo, lo que los chavales están viviendo, ¿no? Creo que eso tiene interesante. Y luego sí que es cierto que refleja pues una realidad a la que tampoco queremos ver o que queremos aparcar un poquitito, ¿no? Hace muy poco ha habido la noticia de estos jóvenes que en un centro, ya con medidas cautelares incluso, pues han asesinado a la educadora. O sea que estas realidades pues ciertamente existen, ¿no? Luego, ¿qué conexión, como decía la psiquiatra antes, pues qué conexión tiene con redes sociales o con relaciones? Pues se está estudiando y parece que hay, ¿no? Aunque sea multifactorial y no hay causa-efecto, no es que si haces esto ocurre esto, ¿no? Sino que vemos que son realidades pues muy problemáticas y que cuando estudiamos un poquito, vemos o escuchamos a estos chicos contar su propia vida, pues también tiene raíces profundas en una infancia pues quizá mal vivida, ¿no? En una ausencia continuada de referentes adultos, maduros, ¿no? O en no saber encajar, porque también estas cosas ocurren, pues este paso a la madurez, ¿no? Me parece que por ahí quizá la adolescencia la entendamos mejor, ¿no? Tú, Eva, que como habéis dicho, trabajáis con adolescentes, ¿esto lo veis? O sea, tú ves, cuando has visto la serie, has visto cosas en la serie que dices, es que yo esto lo veo en mis alumnos. Sí, claro, muchas las veo. La serie exagera, por supuesto. Mi marido dice mucho, el que no exagera aburre, y es verdad, pues, si vas a hacer una serie de un retrato social... de la adolescencia. Pues no va a suscitar un interés, entonces, bueno, pues hay exageraciones, claramente, pero sí, refleja muchas de las realidades que nos encontramos en aula. Y yo, como decía antes, la FP básica es una etapa en la que los chavales llegan con una autoestima bastante destruida y hay que hacer con ellos un acompañamiento para que reconstruyan su autoconcepto, se empiecen a sentir útiles de alguna manera y ahí el riesgo de exclusión es severo. Porque cuando un chaval no se siente entendido, no se ve comprendido y esa identidad está tan fragilizada y tan vulnerable, pues lógicamente tienen mayores papeletas de cometer actos erráticos de diversa índole. Entonces... Decíais, por lo que os he entendido antes, que una de las cuestiones en los adolescentes es que algunas veces no saben dónde está la línea entre el bien y el mal. Y esto se plantea mucho en la serie, ¿no? Que llega un momento en el que el chico pues no sabe si ese asesinato que ha cometido pues, a lo mejor no está tan mal como creemos. ¿Es así eso? Porque esto realmente sí que genera un poquito de espanto, ¿no? Pero vamos, es que cuando cogemos un manual de adolescencia o de psicología básica, ¿no?, en los que muchas veces pues, fundamentamos los planes educativos, ahí aparecen descripciones físicas, ¿no?, importantísimas, también descripciones psicológicas. Pero olvidamos estas otras dimensiones muy relevantes como son la moral, la social, la espiritual, ¿no? O sea, entonces, en el desarrollo moral, el muchacho está no solamente descubriendo, como decía antes, que la vida tiene consecuencias y que sus actos tienen consecuencias, sino que también sus actos le hacen a él mismo vivirse de una determinada manera, ¿no? Y esa reflexión también es importante, ¿no? Aristóteles distingue entre aquellas acciones humanas que generan productos, ¿no?, y que son poéticas en el sentido de que algo externo, ¿no? Pero también allí ponen sobre la mesa que hay una dimensión de la acción humana que es la práctica. Y cuando Aristóteles habla de praxis, habla de construirse a uno mismo, ¿no? Entonces el adolescente empieza a no solamente conocerse a través del espejo de los otros, que aquí las redes sociales juegan un papel fundamental, sino también empieza a conocerse a través de su propia acción y lo que es, ¿no? Y empieza a valorar moralmente sus acciones, ¿no? Y empieza a escuchar lo que otros dicen de sus acciones, ¿no?, las valoraciones de otros.
qué hacen de lo que él va viviendo, de las decisiones que va tomando, ¿no? Se pregunta el por qué. Entonces, todo este acompañamiento que el joven necesita, que muchas veces lo damos, por supuesto, en la familia porque lo hace la escuela, en la escuela porque requerimos en la familia, ¿no? En lugar de hacerlo en los dos sitios, pues la casa sin barrer. Al final, ¿no? ni en uno ni en otro, ¿no? Efectivamente. Y se ve, en mi modo de ver, pues una carencia en la reflexión moral, ¿no? En la propia valoración, ¿no? Sin culpa, sino bueno, responsablemente, ¿no? Por usar una palabra más bonita, responsablemente, ¿no? De uno mismo, y ese aprendizaje tiene que hacerlo también acompañado. No solamente de iguales, porque aquí el peligro también está en que, claro, si la valoración es del igual, Claro. sino de otras personas que sepan estar, pues bueno, con cordura y con buen Que corazón. sean un poco referentes, ¿no? Esa palabra me gusta mucho, ¿no? Que le hagan pertenecer a una buena humanidad, ¿no? Y que el muchacho sienta no solamente su dignidad por una autopercepción, sino que sienta que es valioso y que es digno porque otros se lo han hecho saber, se lo han hecho ver, ¿no? Oye, esto que está diciendo José Fernando significa, Eva, que hemos abandonado en la familia y en la escuela un poco eso que está contando, y que van un poco por libre y que sus únicos referentes son los iguales, o no. ¿Qué se puede hacer? A ver. Se pueden hacer muchas cosas. Está claro que el adolescente, su mayor referente o su mayor... son los iguales, los van a preferir a nosotros padres, a nosotros educadores, y van a ser a quienes miren en primer lugar. Por eso, ¿qué se podría hacer? Yo doy una idea que es la que a mí me parece muy inspiradora y es la que yo suelo aplicar. Y es darles voz a ellos para generar espacios en el aula donde se escuchen a sí mismos con una pregunta que les dirija al fondo de su corazón, porque yo creo que ese criterio de discernimiento lo tienen, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal la tienen. Luego está claro que la toma de decisiones está un poco confusa hasta que se les termine de formar aquí podría explicarlo mejor Beatriz, ¿no? Pero es la corteza prefrontal, la última parte del cerebro que se termina de formar, y es precisamente la que está implicada en la toma de decisiones. Entonces, una cosa es que tomen decisiones precipitadas, se equivoquen, estén tan confusos, y otra cosa es que no sepan distinguir entre el bien y el mal. Entonces, si tú les preguntas sobre qué está bien y qué está mal, lo saben perfectamente. Lo saben perfectamente, ¿no? Perfectamente. Entonces hay que generar preguntas, más que darles una receta. Oye, mira, tú lo que tienes que hacer es que este es el catálogo de ético que tienes que perseguir, porque no les va a servir de nada, no te van a escuchar. Se van a ir a preguntarle a su igual, que es su referente favorito, para ver si lo que yo le estoy contando tiene algún... Bueno, eso en el mejor de los casos, porque lógicamente pasarán en primer lugar y basta. Por tanto, el espacio para que ellos puedan hablar y plantearse con la pregunta que les conduzca a la esencia de su ser, que es donde está la sabiduría. Ese es mi punto de vista y eso es lo que yo he experimentado. Me queda claro que no son peores nuestros adolescentes de ahora que lo eran los de antes, ¿no? Según vuestra experiencia, y vuestra experiencia es muy válida, que estáis todos los días trabajando con adolescentes y además nos dicen que sois magníficos educadores de adolescentes. Redes sociales, que eso sí que yo creo que es una diferencia importante, redes sociales y adolescencia, ¿no? Es una diferencia importante de una etapa a otra. Estamos en un momento en el que las redes sociales son protagonistas, como no lo eran hace 20 años, en los adolescentes de hace 20 años. ¿Cómo influyen las redes sociales, José Fernando, en los adolescentes? O sea, has hecho muy bien el marco temporal, y es que las redes sociales tienen 15 años, ¿no? Masificadas, le podríamos poner 15 años, ¿no? El uso del móvil constantemente, 15 años, no tienen más. Pero es que en estos 15 años han evolucionado una barbaridad incluso, ¿no? No es lo mismo el primer Twitter o aquel 20 famoso o aquel Facebook plano que los sistemas complejísimos que tenemos ahora de secuestro de la atención, que se dice, ¿no?, de forma exagerada, o de propuesta comercial continuamente, ¿no? Entonces, me parece que en redes sociales, que con Emission, ¿no?, estuve ahí en el origen de Emission y también reflexionamos mucho sobre el asunto, el joven se enfrenta y lo usa ¿para qué? Pues para lo que está viviendo, que es buscar quién es, o sea, hacerse preguntas esenciales, esencialísimas, ¿no?, y verlo además muy cómodamente reflejado en otras personas que usan esas búsquedas para proponer, para vender y tal, ¿no?
Yo algunas veces me planteo si, para que veamos el cambio, ¿no? Para que veamos el cambio. Si los padres hace 30 años dejarían que sus hijos de 14 fueran a cualquier sitio desconocido para ellos y hablasen con cualquier persona desconocida, ¿no? ¿Qué es eso realmente lo que te ofrece una red social? Claro, o sea, cuando decíamos hace 30 años que el joven salía al mundo a conocer un mundo pues eso, conocido anteriormente en compañía de sus padres, no se iba a... Y sin embargo las redes sociales son un continente digital que llamaba ya Benedicto XVI, un continente nuevo que se crea todos los días, que está en continuo dinamismo y que tiene una potencia de alcance sobre la vida de las personas enorme. Hablamos de adolescentes, pero evidentemente no solamente adolescentes. Lo que ocurre es que, claro, en el impacto que tiene sobre niños, niños menores de 12 años incluso, y sobre estos chavales en plena ebullición emocional, relacional, en el descoloque, pues es enorme, ¿no? Entonces creo que ahí como sociedad hemos sido muy ingenuos, ¿no? Hemos dejado que campe a sus anchas y es muy difícil ahora... ¿Estás de acuerdo, Eva? ¿Hemos sido permisivos con el tema de las redes sociales? Sí, yo creo que sí, porque el desconocimiento nos ha conducido a permitir todo este uso acrítico de un dispositivo que no sabíamos de entrada a qué nos podía conducir. Eso muy al inicio, luego ya el sentido común nos debería haber hecho saltar las alarmas un poquito antes y sigue habiendo todavía bastante desinformación sobre el tema, pese a que esa información está a disposición de cualquiera. Entonces ahí ya es la decisión de cada padre y de cada adulto de cómo maneja el acceso de sus menores, de los menores a su cargo, el uso de estos mecanismos. Pero lo que tú decías antes del ejemplo respecto al pasado, yo he escuchado alguna vez, sería como darle a un niño de 2 años un vasito de whisky, dejarle el dispositivo, entonces lo dejarías, ese sentido común te conduce a concluir que no. Vamos a unos segunditos porque después os quiero preguntar si le pondríais edad Sí. a las redes sociales. Pero paramos unos segunditos, un momentito de publicidad y volvemos enseguida. Nos hemos quedado con una pregunta. Eva, José Fernando, la pregunta es, redes sociales y adolescentes, ¿tenemos que establecer un límite de edad a partir del cual es conveniente el que los chicos tengan ya redes sociales, pero antes no? No lo sé. Eva, José Fernando. A mí me parece que una edad orientativa podría ser los 16, los 17, desde luego eso, pero con un acompañamiento previo. O sea, yo no diría una prohibición, estoy con Beatriz en que una prohibición radical no es educativa, lo mejor es el acompañamiento, ir mostrando posibles riesgos, posibles beneficios, ir educando en el camino. Es como montar en bicicleta, pues tú no le das la bicicleta al niño o la moto y inmediatamente se pone a... Hay un aprendizaje previo. Hay un aprendizaje y yo creo que el acompañamiento ahí tiene que ser crucial para luego dejarles a ellos volar solos, pero previamente acompañados. José Fernando, 16, 17, dice Eva. Eva y los expertos, o sea, que están incidiendo... Como lo que sois. Bueno, y más expertos, mucho más expertos, inciden en esa edad como algo, como un límite importante, ¿no? Como un momento importante en la vida del mismo joven. También porque se viven cosas que yo creo que tienen que vivirlas, es decir, que el problema de los móviles muchas veces es que está sustituyendo el tiempo de esta adolescencia maravilloso por otro tipo de cosas pues mucho más estáticas, muy poco relacionales cara a cara, ¿no? Es muy difícil competir con Silicon Valley, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que decía antes, que están diseñados de tal manera que no nos damos cuenta, que las aplicaciones están hechas para enganchar, para juegos de emociones, juegos de ideas, estar continuamente incidiendo sobre aquello que te gusta. Se sabe pues, que te conocen más que tú a ti mismo, los móviles. Entonces creo que tienen riesgos, ¿no? Y que el chaval tiene que vivir otras cosas antes previamente, ¿no? Entonces los 16 es una buena fecha, pero también lo que dice es que es necesario educar. No puede ser que llegue un momento en el que ya te lanzo, forma parte de la realidad, tiene cosas que son muy potentes y muy interesantes, una tablet, tiene factores educativos que son muy importantes, ¿no? Entonces, yo en la escuela
tiene una responsabilidad que debe asumir. No basta con la prohibición radical de todo, sino con el enseñar y educar en el buen uso, ¿no? Un uso estratégico. Hay un estudio de Ayuda en Acción que viene a decir algo así, que los que hemos tenido la adolescencia en una etapa analógica, nos parece ahora extraño ver a un grupo de chavales en una plaza, ¿no? Donde están 5 o 6, todos, cada uno con su móvil, no hablan, con muchos amigos, pero que realmente no sabemos si tienen amigos o no. ¿Eso es una visión de los analógicos o es así, Eva? Es así, yo creo que ha cambiado el modelo de relación entre ellos. Y se les ha dificultado el trato personal porque se les ha dotado de un dispositivo que está interfiriendo en esa relación de presencia. Entonces a ellos se les complica una manera de relacionarse más natural, más dialógica, más integrada y más conectada. Entonces sí, yo creo que se lo ponen más difícil el uso de dispositivos y ellos se relacionan así verdaderamente. A lo mejor están sentados en grupo y están comunicándose a través de redes sociales y le tienes enfrente. Sí, lo tienes a tu lado, ¿no? Sí, puede parecer una cosa muy exótica, pero sucede y es así. Pues nos estamos refiriendo a los jóvenes en tercera persona como si hubiera sido una etapa de la vida ajena a nosotros y como si su acompañamiento o escucha fuera una batalla perdida. Pero muy pocas veces les preguntamos a ellos. De hecho, estamos aquí hablando de adolescencia y ninguno de los tres, me parece, somos adolescentes. Pero ahora sí, ahora nos escucha Blanca, tiene 19 años. Estudias un grado medio, ¿verdad?, de formación profesional. Sí. Blanca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada. Encantado, Blanca. ¿Cuántos años tienes? ¿Te he dicho 19? ¿Tienes 19? Sí, tengo 19 años. Sí. ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Pues actualmente acaba un grado medio de gastronomía y el año que viene empieza un grado superior de gestión de alojamientos turísticos. Pues ya ves que estamos aquí hablando de adolescencia, pero a mí me gustaría que tú, que dice la OMS que está entre los 10 y los 19 años, si fuera así, tú estarías en tu último año de adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, no lo sé, ¿eh? Pero ¿tú cómo definirías la adolescencia? ¿Que la acabas de pasar o la estás pasando? Yo creo que la adolescencia, como en sí, es una etapa de la vida. Y para mí, de momento, en mi corta trayectoria de vida, la más difícil, porque al final es una etapa en la cual se fundamentan todas las bases que te preparan para el futuro, para vivir tu trayectoria vital. Y aparte de tener que fundamentar todas las bases, no paras de vivir cambios y te tienes que descubrir como persona. Creo que es una etapa vital muy difícil, la verdad. Es difícil, desde luego. Y Blanca, ¿tú crees que todo esto que estamos hablando aquí, de lo que sentís, de lo que estáis experimentando, es así? Esto que ¿tú te sientes reflejada cuando estamos hablando aquí de todos estos cambios que estáis sintiendo? ¿Tú los has sentido así? Sí, sobre todo en muchos aspectos. Además, en mi generación pasó el tema del COVID, ha habido como muchísimos cambios que han afectado a nivel social. Entonces, para nosotros, como bien hablabais, el tema de las telecomunicaciones, redes sociales, para nosotros es una herramienta más de comunicación. O sea, yo, por ejemplo, mantengo contacto con mis amistades mediante Instagram o WhatsApp. Aparte de pues, quedar respectivamente cada X tiempo con ellos para hablar en persona, etc. Pero sí, creo que una de las cosas que más nos ha afectado es como todos estos cambios que están pasando tanto a nivel tecnológico como a nivel social e involucran pues, bastante en cómo nos sentimos. Blanca, una de las cosas que siempre decís a vuestros educadores, y aquí tenemos a dos, a Eva, que ha sido educadora tuya, y a José Fernando, es que os gustaría que ellos se pusieran en vuestra posición, ¿no?, como adolescentes. Y ahora te pregunto lo contrario. Si tú te pusieras como padre, o como madre en este caso, ¿tú a tus hijos les dejarías el móvil en una temprana edad? ¿O se lo restringirías con lo que tú has vivido, con lo que tú vives con tus amigos y amigas?
Sí, yo la verdad es que no, porque creo que el acceso a Internet, redes sociales, es algo bastante peligroso en el sentido de si no sabes utilizarlo. Creo que habéis dicho algo súper chulo en el sentido de educar antes de dar acceso a redes sociales, teléfonos, y es como todo, o sea, tú no te montas en la bici sin haber llevado rodines antes, porque si no te vas a pegar, o vas a tener un accidente. Entonces, creo que en mi perspectiva no dejaría que mis hijos tuviesen acceso hasta 15 años por lo menos, sin antes haber tenido un periodo de adaptación. ¿Te ha generado problemas a ti personalmente las redes sociales? A mí en lo personal no, porque sí que creo que mis padres me dieron una buena educación tecnológica y una buena adaptación a nivel temprano. Sobre todo tuve conciencia de para qué servían estas herramientas, sobre todo a nivel de comunicación. Yo utilizaba el móvil pues a lo mejor cuando salía del colegio para llamar a mi madre. Entonces hasta los 16 años a lo mejor no tuve acceso a internet, redes sociales, ver vídeos, etc. Entonces en mi caso no me ha afectado. Y Blanca, aprovechando que estás en televisión, dinos a los que ya no somos adolescentes, ¿qué necesitáis los jóvenes de nosotros, de los mayores? Pues yo creo que algo tan básico como la empatía y la escucha. Creo que es lo más natural porque tanto adultos como jóvenes somos personas y creo que en una etapa tan complicada como la adolescencia, que son cambios, que es no saber dónde tienes el rumbo, el norte, viene muy bien sentirse escuchado, sentirse aconsejado por alguien que ya ha vivido esa etapa o más o menos sabe qué cambios son esos, porque al final una personita como pues a lo mejor un niño de 12 años nunca ha vivido una experiencia vital así, es la primera vez viviendo de todo el mundo, entonces un consejo, la simple escucha de alguien viene bastante bien. Pues Blanca, aunque la OMS diga que los adolescentes son hasta los 19 años, yo a ti te veo ya una persona muy, muy madura como para ser adolescente. La verdad que las reflexiones que nos has dado son mucho más que las de un adolescente, o por lo menos eso me parece. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Blanca. Buenas noches, adiós, gracias. Buenas noches. ¿Qué os parece, Eva? Yo me muero de amor. ¿Puedo contar una pequeña anécdota por supuesto. de esto que dice? Cuando yo diseñé el programa Feed the Flame, que yo abordo en las clases, Blanca formaba parte de la primera tutoría donde yo esto lo llevé a cabo. Esto consiste en hacerle preguntas a los jóvenes. Yo venía preocupada por la salud mental de los chicos después de la pandemia y venía de haber hecho un proceso interior de trabajo personal muy transformador, porque la muerte de mi padre a mí me condujo a realizarme preguntas muy hondas. Entonces, a mí se me ocurrió trasladar el trabajo que yo había hecho conmigo misma al aula. Y diseñé todo este programa que consiste, como digo, en lanzar preguntas sobre temas de autoconocimiento. Primera sesión, estaba Blanca con otros 12 o 13 compañeros más y las preguntas de aquella sesión fueron: ¿quién soy yo? ¿Soy algo más que un cuerpo? Si es que sí, ¿qué es ese algo más? Debatimos sobre ese algo más durante un ratito. Y después la última pregunta era: ¿qué pesa más para definirme como persona? ¿Lo material o lo inmaterial? Y cuando yo terminé la sesión, mi propósito era simplemente escuchar sus respuestas, sin más. Yo no quería darles charlas ni consejos, quería escucharles y quería que ellos se escucharan entre sí. Y claro, era mi primer experimento con el programa y me quedé sorprendida de ver que ellos se quedaban esperando esa charlita, ¿no?, a la que están acostumbrados. Y yo dije: no hay charlita, os lo habéis dicho todo. Tenéis las respuestas, veis, están en vuestro corazón, solo se trata de rescatarlas de ahí. De buscar y rascar un poquito. Y fue Blanca la que levantó la mano. ¿Podemos hacer una pregunta? Yo dije: a no ser que tengáis una pregunta. Y fue Blanca la que levantó la mano y me dijo: ¿puedes contestar tú esas preguntas que nos has hecho?
Entonces, claro, eso se introdujo ya en la dinámica. Ya no es solamente escucharles a ellos, sino compartir las respuestas de cada cual. Entonces me emociona verla ahí porque ha sido un trayecto muy bonito de verla descubrirse a través de estas sesiones, verla como ella ha rescatado de sí toda esa fortaleza interior que necesitaba para vivir y transitar su adolescencia. Bueno, y eso que ha dicho, ¿no? de la escucha, de la importancia de la escucha, pero vamos a ponernos ahora en la posición de los padres, porque hablamos mucho de ellos, pero en la posición de los padres o de la escuela, ¿no? Sí. Donde ha cambiado también el modelo, habrá cambiado quizás el modelo de los adolescentes, pero también el modelo de los padres. Antes era un modelo de educación, de padres y escuela, y ahora es otro modelo de educación, se dice que más flexible, más permisivo, se dice. También los padres quizás tienen menos tiempo para esa comunicación de la que la propia Blanca decía. José Fernando, ¿tú qué ves en los padres ahora mismo? En los padres de adolescentes... En los padres de adolescentes. En los padres... O sea, nadie llega a ser padre de adolescentes de un día a otro. O sea, eres padre y yo creo que asumir la responsabilidad de tus hijos desde el primer momento es lo importante, y tomártelo con humor, con un sentido amplio de la vida, porque el camino es largo, aunque es verdad que se pasa rápido. Yo soy padre de 3 y voy viendo que esto fluye a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces, no perder el tiempo sería importante. Y llegado a la adolescencia, también lo decía la psicóloga, también lo ha referido esta joven estudiante tan maravillosa que habló estupendamente, ¿no? Cercanía, disponibilidad y ser capaz de escuchar, ¿no? Escuchar no lo que quiero oír, porque entiendo que como padre, como profesor, pues la dinámica muchas veces es el deseo, ¿no? Escuchar y querer al hijo como es en ese momento. Me parece que ahí se asienta una dignidad que es importante una y otra vez recordarnos, porque se nos olvida las cosas del día a día, perdemos el norte, ¿no? Entonces, tener una fuente en la que nos digan que, y aquí es donde también me parece que es importante, nuestros hijos son una bendición. La adolescencia es una etapa maravillosa de la vida en intensidad, en descubrimientos, ¿no? No hablar siempre de la adolescencia desde la problemática y menos desde la terapia, ¿no? Psiquiátrica, ¿no? Que son casos ya extremos, ¿no? Sino hablar a los propios jóvenes de esa etapa maravillosa en la que ellos están viviendo cosas por primera vez, tejiendo sus relaciones, descubriéndose a sí mismos, viendo cómo funciona el mundo, ¿no? Que se nos olvida que para ellos es genuino y original, ¿no? Creo que esto es una cosa importante también en las familias, ¿no? Y los cambios ahora mismo son pues, que creo que también los padres crecemos en un entorno mucho más aislado, no tenemos esa red de relaciones que antes tenía cualquier persona, que ya un joven sabía a los 20 años pues, bueno, criar a otro, ¿no? Prácticamente. Entonces vivimos mucho más aislados y vamos descubriendo mucho más de golpe las cosas, ¿no? Creo que hace falta más escuelas de padres, sin duda alguna, y entrar en un colegio, asumir ese proyecto educativo, creo que también es importante, ¿no? El proyecto educativo puede unir mucho familia y escuela, y por ahí hay que trabajar. Eva, ¿no te parece que estamos en un momento donde los padres somos quizás un poco más flexibles, permitimos todo o no? Puede ser, puede ser. Una mayor sobreprotección en muchas ocasiones, quererles ahorrar a los hijos el esfuerzo que a lo mejor hemos hecho nosotros. Yo creo que estamos en una época en la que es rara la familia donde no trabajen padre y madre, claro. Con lo cual esa presencia se ha reducido y a lo mejor es un modo de querer compensar, ¿no? esa ausencia, permitirles más cosas o ahorrarles ese esfuerzo del que hablaba, ¿no? Pues sí, puede ser que seamos más permisivos, así. Y para terminar, a mí me gustaría plantearos una pregunta, que es, porque muchas veces hablamos de la adolescencia desde un punto de vista un poco negativo, ¿no? Un poco de derrota, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar, y tú lo decías, José Fernando, también desde el punto de vista de esperanza, no de desesperanza. Claro. ¿Cómo les transmitimos esperanza a los adolescentes? ¿Cómo les transmitimos esperanza a los padres, a los educadores? Eva. Con sentido. O sea, yo creo que muchas veces vemos en los adolescentes un extravío, ¿no? una falta de sentido por la vida, un vértigo de acceder al mundo adulto, porque vemos en los adultos también esa falta de sentido. Entonces, yo trabajaría esa búsqueda del sentido en una mayor interioridad, en una reflexión sobre uno mismo, sobre su presencia en el mundo, su labor aquí, cómo mejorar la sociedad.
Y cuando esto los adultos lo tienen vivo, lo tienen presente, eso es lo que trasladan a los chicos. Entonces yo creo que a mayor trabajo en ese interior, en ese autoconocimiento también de los adultos, mayor esperanza. Mayor esperanza transmitimos. Abrió José Fernando el Papa Francisco el jubileo sobre la esperanza, que sigue abierto y que el Papa León XIV seguramente continuará con él. ¿Qué es eso del jubileo de la esperanza para estos jóvenes? Es un tiempo, la Iglesia quiere vivir el jubileo como un acontecimiento único casi, ¿no? Cada 25 años, salvo los extraordinarios, ¿no? El último fue en el 13, el Papa Francisco de la Misericordia, pero el jubileo es algo extraordinario en la vida, ¿no? Que nos ocurra algo realmente maravilloso. Y también los jóvenes están buscando precisamente esto, ¿no? Las ganas de que algo toque mi corazón en hondura, toque mi mente, ¿no? Y me dote, creo que en la juventud, en la adolescencia hace falta esto especialmente, que me dote de fines, ¿no? Que mi vida tenga sentido, ¿no? Que vaya en alguna dirección. Que vaya en una dirección me que sienta yo útil, que sepa... Que yo reconozca valiosa. Mi hoja de ruta. Que yo reconozca valiosa. Entonces yo creo que ahí la educación y la familia tiene 3 tareas que hacer en la dignidad del joven, en su incorporación a la sociedad, ¿no? A unas relaciones que sean valiosas, constructivas, fuertes, no vínculos digitales, ¿no? Flojos y líquidos, y luego la parte profesional, ¿no? Dotarse de saber que puedo aportar algo al mundo que merezca la pena, ¿no? ¿Dónde voy a hacerlo? Pues nada más y nada menos. Muchas gracias, José Fernando, muchas gracias, Eva, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un domingo más. Les espero aquí el próximo domingo en La Gran Pregunta. Hasta entonces les deseo una muy feliz semana.